Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro programa radiofónico Diversi Radio. Te saluda la voz Fuego Martín Sánchez desde el 99.1 de FM y el 1050 de amplitud modulada, transmitiendo desde La Paz, Baja California Sur. Oigan, si algo caracteriza a la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión es que los dominguitos tenemos programas en vivo. Son las 10:02. Y bueno, quiero saludar a Guillermo que está en los controles. Y también si algo caracteriza a Diversi Radio es que todos los domingos tenemos entrevistas. Y en esta ocasión, yo estoy contentísimo porque hoy nos vamos a poner más sudcalifornianos que nunca. Muy de literatura, muy de presentación editorial. Y está con nosotros el doctor Rubén Olachea Pérez. Bienvenido. Hola. Primer día de verano. Me encanta, es verdad. Y feliz día del padre. Y también está con nosotros la maestra Laura Cruz Reyes. Bienvenida, maestra. Sí, muchas gracias. Me encanta. Gatos salvajes, 100%. 100%. Y yo con voz de crudo, pero no por nada. Es porque no me dejaron dormir los vecinos con sus mañanitas al Día del Padre. Ay, un tanto doctor. ridículas y cursis. Ay, doctor. Oye, aprovechamos el Panocheras. espacio para felicitar a todos los padres sudcalifornianos. A los buenos. Y a los malos, pues una segunda oportunidad, algo así. Sí, podríamos. Hay de todo, como en botica. Sí, totalmente. De hecho, en Diversi Radio, en las redes sociales, compartimos una pequeña felicitación a los padres responsables. Eso. A los padres presentes y a los padres que aceptan y aman a sus hijos Cualquiera que sin sea su su orientación sexual. También es muy importante los padres que crían, no necesariamente los que crean. Exacto, Porque totalmente. hay padres que nunca han tenido hijos y al contrario crían y, Sí. y son más padres que Ay, muchos. no, qué bonito. Una felicitación. Ay, por cierto, y una felicitación aquí a mi compañero Memo, que aquí lo pusimos a trabajar en el Día del Padre, pero que mejor él que sacar ese programa. Oigan, Qué bueno. pues ahorita entre palabra y palabra estuvimos ahí pronunciando una que otra que es como muy característica de pues la paseñez de los sudcalifornianos y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque yo ya estuve hojeando este libro que de verdad se los vamos a recomendar y es un glosario, pero también por ahí encontramos algunos textos y ensayos. Sí. Pero antes de entrar de lleno, a mí me gustaría que nos compartieran con la audiencia cómo surge la idea de la paseñez, breves apuntes sobre el habla paseña. Laura, Le Rubén. corresponde a Laura. Laura. Sí. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, ya tengo 10 años acá y un día trabajando en la oficina de Rubén en plena pandemia empezamos a hablar de que el español de la Ciudad de México y el español de La Paz pues son distintos, o sea, tienen como cosas en común, pero tienen palabras totalmente que Alcánzame la palangana. ajá, la palangana para Rubén es como traumática y para mí pues me he Es ido como una acostumbrando. cubeta, una tina, ¿verdad que no la conoces esa palabra? Alcánzame la palangana, Ajá. por favor, si eres Ajá. tan amable. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer una lista de palabras paseñas para que veamos las diferencias. Entonces empezamos con una listita muy simple, que por eso es el glosario. Simple, muy simple. Pues muy simple, pues. Porque nos hacían reír. Sí, nos hacían reír, es como divertido. Y luego ya dijimos, no, ¿sabes qué? Esto como que tiene carnita para algo más serio. Claro. Entonces hay un muy breve capítulo de la historia de La Paz, como para que en 15 hojas sepas cuándo empezó y cómo estamos. Y hay 2 ensayos, uno mío y uno de él, respecto a lo que pensamos que es la paseñez, porque es algo súper personal, ¿no? Entonces tú sí eres paseño, piensas de La Paz de una forma completamente distinta a nosotros. Entonces, por eso fue como que la conjunción de todo eso. Me encanta. Rubén. Pues yo, por ejemplo, imagínate lo que se siente escribir sobre la paseñez, que te das cuenta como un infinito, ¿no? El genoma. O sea, tus padres, ambos subcalifornianos y ambos con memorias de rancho. Y entonces los abuelos, los 4 abuelos, bueno, con excepción de uno que sí era urbano, venía de ciudad, subcalifornianos de cepa, ¿cuántos? O sea, es maravilloso tener la oportunidad de escribir y además no nos pusimos hiper serios, nada más nos pusimos jocosos, coloquiales, relajados, en una actitud muy de pandemia, creo yo, muy necesaria,
decir, vamos hablando de la paseñez y del vocabulario, del lenguaje aquí, del habla. Por eso es un título modesto, el subtítulo, ¿no? Breves apuntes, o sea, no estamos dando la obra definitiva No, claro que no. sobre la lingüística, no, pero ¿qué conllevó eso? Una actitud abierta, de reconocernos como una sociedad paceña que es diversa. Oigan, ¿y qué significa la paseñez para ustedes entonces? Bueno, para mí como paseña de adopción, porque o sea, yo soy chilanga y obviamente nunca voy a dejar de serlo, ¿no? Pero si puedes, Sí, tengo la combinación, ¿no? O sea, Ándale, tengo como eso. esta... ¿Cuántos años tienes ya aquí, Laura? 10. Bueno, está en su transición, digamos. Todavía no me dan Para papeles, paseñez. todavía no me dan papeles como paseña. que sí. Hay gente que a los 20 años sigue hablando como si ayer hubiera bajado Sí. del avión y yo no, pero porque yo convivo con mucho paseño. Entonces yo he tenido que adaptarme, porque hay gente que habla muy, muy cerrado y que yo me quedaba, híjole, no te entiendo, y ahora ya como ¿Habrá queso? Ajá, y yo no sé qué Sí, es sobre eso. todo ¿Vaya queso, sí o no, pa? en las rancherías y en las zonas pesqueras donde todavía el acento sigue como muy arraigado a nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos, que tenían una manera como muy peculiar de hablar y de arrastrar las palabras. Las corvas. Me duelen Totalmente. las corvas. El colti, la primera vez que Amanecí el colte, colti, pues. yo dije, ¿de qué están hablando? Y ya cuando me dijeron, es tortícolis, yo, ok, o sea, yo tengo que hacer como la traducción Sí, muchas veces. e incluso para las personas que tal vez nos estén escuchando, Unos se van a dar chilangos. cuenta que incluso Colti tiene sus variantes. Habrá Así. personas que le dicen Colti, Colte, amanecí así, amanecí asá. Entonces, es como que dentro de nuestro propio lenguaje tenemos como unas variantes. Y mi pregunta es, bueno, una vez en pandemia que han decidido, ¿sabes qué? Queremos armar un glosario de esas palabras como muy particulares de nuestra habla y de estos dos ensayos. ¿Cuánto tiempo les ha llevado desde la idea hasta la publicación? Si algo agradecemos nosotros en la actualidad son los libros impresos. En efecto. Yo amo los libros impresos. Amo también poderlo en Kindle, en digital. Pero Ya lo gratis. ajá, por pero ejemplo. tenerlo de esa manera yo creo que se agradece muchísimo. Bueno, tenemos que explicarte que está en todas las redes, porque la uni los Me encanta. está arriba, Como libro electrónico. como libro electrónico que en se paga. Kindle y Ok. cualquiera de esos. Pero nosotros justamente como somos de unas generaciones superiores, decidimos hacerlo en físico, porque la gente lo aprecia más. Oye, Y lo pedían. Y lo pedían, Sí, sí, nos lo O sea, me pedían. voy a esperar, dice, a que lo saquen en papel. ok, y a mí me gustaría recalcar un poquito, porque Laura, fuera del aire, hablábamos sobre la tipografía y el número, que se agradece mucho que sea una lectura, o sea, fácil de ver y de leer. Sí, una letrota. Una letrota está bien. No, está perfecto. Luego tenemos libros de 300 hojas con Chiquitito. número 9, y yo estoy así como es cansado. Sí. Y creo que este libro se va a disfrutar muchísimo para las personas que lo puedan adquirir. La pregunta de oro, ¿qué hace distinta o qué nos hace distinto del resto de México? Yo digo que lo piqui. Lo piqui. Lo piqui. Por ejemplo, el hot dog. El hot dog que está en la portada y que la gente le dice jate. Fíjate que llegó a mí una escena, no aparece en el libro, pero es una escena que tengo muy guardada en la memoria, de una niña ordenando el jate. Entonces el señor del jatero dice, pone el pan, ¿no? Y dice, con mucha crema, con poquita mostaza, con mucho catsup, con poquito tomate, con poquita cebolla cruda, con mucha cebolla asada. Sin Dices, tocino. No, con tocino. Ay, con Sí, era tocino. como que Y la con niña tocino. sabía lo que quería. Pero dices tú, oye, es una chamaca de unos 9, 10 años y un dominio así de que lo que quiero y como lo quiero. Dices tú, esto es una escena muy paseña. O sea, el propio jate no es, ya a veces es por economía y por rapidez. Con todo, pues con todo y rapidito te lo hacen. Pero esto piqui, exigente, dices tú, eso es muy subcaliforniano. Y no le importa la cola de 3 o 4 o 5 personas atrás. Yo lo quiero como yo lo quiero. Bueno, eso es verdad. Es un ángulo. Sí. Es un ángulo de apreciación. Claro que también habría el detalle de que somos una sociedad que concede, que cede el paso más en el malecón que en otras calles. Entonces, es un juego. Oye, pero la paseñez en su máxima expresión, los 4 altos.
Claro. Y la que pasa con el celular, esa ya deja de ser paseña. Y yo digo que el concepto tiene que ser diverso, o sea, el mismo concepto de la paseñez, porque tan paseño es esa persona amable y desafortunada, o ni modo, es la realidad, esa persona que va tan distraída con el celular que se pase el cuatro altos y ni quien se queje. Vamos a decir, no, los paseños somos los buenecitos, pues sería una postura muy forzada. Sí, totalmente. Creo que habemos de todo, ¿no? No, porque, Confieso. por ejemplo, o sea, son como, yo desde fuera lo veo, son amables, pero al mismo tiempo son salvajes. O sea, como que tienen Ahí. estas dos, Ah, pero por ejemplo, también no respetan lo que tienen, como que dan por sentado las playas. O sea, cuando meten la troca hasta el agua, a mí me da... Sí, nadie o sea, sabe lo que tiene hasta que lo ve sí, perdido, y ¿no? tú como, Cuando- como vienes de fuera dices, es que es la cosa más hermosa que hay, es lo que tenemos que cuidar más, y a ti no te importa y dejas tu cochinero ahí en la ay, playa, sí, o sea, horrible. es espantoso, y es algo que de ellos, o sea, ustedes como nacieron con ello, como que la gente no lo aprecia. Pero así es en todo en México, por ejemplo, ¿verdad? Se festejó el fútbol y Ah, es sí. preciosa la celebración en el Ángel de la Independencia, 80 toneladas dejaron. De basura. Y De hubo basura. alguien que las limpió y las contabilizó, 80 toneladas. Dices tú, es demasiado. Pero, ¿verdad? Ahí están los claroscuros de nuestra sociedad. Y creo que es bueno analizarla, creo que es bueno que hablemos de ella, porque definitivamente las nuevas generaciones cada vez son más... O sea, sí necesitamos ejemplos de gente que diga, ya no quiero pañales en la orilla de la playa. Y empezaron esas quejas y de veras se desterraron los pañales de las orillas. Ya cada vez son menos, ¿no? Cada vez son menos. Me encanta. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar estábamos hablando como qué nos distingue del resto de México, pero qué nos distingue del noroeste. Porque somos como primos hermanos, o más o menos hay algunas costumbres, algunas palabras, el tipo de música, etc, etc. Pero ¿qué nos distingue Baja California Sur de Baja California, Sonora, Sinaloa? Creo que Chihuahua todavía, noroeste. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Esto es Diversi Radio. Amigos, estamos de regreso en Diversi Radio. Muchísimas gracias de verdad por seguir con nosotros en la frecuencia de la radio de Sud California. Oigan, yo les quiero decir algo. Si tú estás escuchando Diversi Radio, escríbenos un mensajito para ir agregando más palabras a este glosario sudcaliforniano. O sea, yo estoy seguro que todavía hay en la ranchería, en el pueblo pesquero, en la sierra, en las zonas como más alejadas como de la capital, sé que todavía tienen arraigadas muchas palabras. Escríbelas porque... O inventados, quizá, ¿verdad? O inventadas, sí, Sí, porque sí. siempre, Sí, si algo sí. que nos caracteriza es que... El ingenio. El ingenio sudcaliforniano. Así que sería interesante El saber... humor. Interesante saber qué es lo que se dice allá en San Javier, en San Juanico, Sí. allá en Santa Rosalía, que hoy, ahorita vamos a hablar precisamente de otras palabras, pero nos fuimos con una pregunta. Era, bueno, hace rato hablábamos de qué nos distinguía a Baja California Sur o a los sudcalifornianos de México. Pero si sabemos que México lo dividimos como por zonas, sabemos que estamos como en el noroeste, ¿no? La península de Baja California, el estado de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y etc. Y entramos como en un pequeño debate. Laura decía que no somos ni primos hermanos, y por acá nos quedamos como pensando de, bueno, tal vez podríamos tener algunas similitudes, pero Laura, platícame entonces, ¿nos une o nada que ver? O nos divide. ¿O nos divide? Gracias a Dios está el Golfo. No, yo conozco Sonora, Sinaloa, no conozco Baja California, pero no creo que nos parezcamos. ¿Por qué? Porque en La Paz y en Sudcalifornia en general, siempre, tradicionalmente, somos muy pocos. Ok. Ahorita nos quejamos de que somos muchos, pero en realidad pues no somos tantos. Entonces, las oleadas migratorias y luego la poca gente que había aquí hace que sea más concentrada la paseñez, la sudcalifornidad. Ujú. En cambio, pues en los otros estados ha habido muchísima más migración de todo el país y aparte de todo el mundo, porque pues en Tijuana todo el mundo recae, ¿no? Por ejemplo. Entonces, O es de paso o también. es de paso, muy o sea, paso. de aquí, pues si llegas, a mí me decían mucho cuando llegaba que si pasaba el primer verano ya la había armado. Entonces, pues sí, es verdad. Oye, o como dice, como cuenta la leyenda, ¿no? Que si comes ciruelas del mogote ya es que porque te vas a quedar aquí en Baja California Las Sur. ciruelas.
Las ciruelas, Ajá. ojo aquí, Ok. tienes razón. Si uno dice ciruela, No. pero el sudcaliforniano de antaño y cierto. arraigado dice vamos a cortar ciruelas. Que son muy buenas. O sea, No me gustan. No, Sí, pues, no a todo el mundo le gustan, sí, es cierto. a mí no me gustan las empanadas de carne. Es algo que Con pasitas y así. No, y no. ¿Y las empanadas de frijol? Tampoco. Dulce, No, con no. peloncillo. Cero. ¿Y en CDMX, por ejemplo, en Ciudad de México, es tradicional la empanada de frijol? No. Ah, pero un jate capitalino a uno paseño. Ah, obvio, paseño. Obvio. Oye, la salchicha lomo con tu sotocino y... Y aparte el pan es como muy El pan. característico. Dulce, Ajá. sabos, Sí. casero. Incluso, por ejemplo, vas a un cine y compras tu combo, el hot dog, Sí, o sea, artificial. distinto. Pero el pan es como es artesanal, o sea, casi Es delicatessen. ¿no? Sí, O sea, muy el delicioso. jate es delicatessen. O sea, digan lo que digan. El es su tomate toque. finamente picado, Sí. con un nivel de fresco, ni muy maduro, ni muy verde. Y aparte, todos los paseños tienen a su jatero favorito. Ah, sí, totalmente. No, guácala. Y el de al lado dice, no, sí está bien bueno. Y tú, no, Por ya los barato probé", o por caro que por dé. lo que sea, pero cada quien tiene su amor. Y la mayonesa Willy que me impide respirar. Y aparte no es como cualquier tipo de mayonesa, es como que No. una en específico, los Ah, sí, productos también, las salchichas, o sea, no es lo mismo probar un hot dog con una salchicha Longmont a una salchicha de pavo de X marca. Ah, no. No, te pierde la ilusión. ¿Puedo dar la marca? Te pierde la ilusión. Te Aquí. pierde la ilusión La totalmente. Aquí. Oigan, también vamos a hacer Bafar. vamos a hacer un directorio de hot dogs. También, Hot dogs también, sudcalifornianos que nos digan cuáles son los mejores Las para peores, irlos a las probar. peores salchichas, no, las que no hay que comprar para si quieres un buen Ah, sí, totalmente. Oye, porque incluso cuando nos aventuramos a cocinar nuestros propios hot dogs, Que no saben. que no saben igual, tratamos como de emular de cierta forma de, bueno, sabemos que es Sí. ese tipo de salchicha y el pan, pues ya sabes más o menos por dónde ir a comprarlo para que tenga como el mismo sabor, pero nunca es igual. No. Algo tienen esas manos de los hot dogeros que lo hacen increíbles, pero entonces, La temperatura, Sí. creo yo que lo entregan bien calientito. ¿no? totalmente. Y hablando ahorita hablábamos de la población, ¿qué más nos hace diferentes del noroeste? Pues yo digo que nos distinguen ciertas palabras, por ejemplo, en honor a la diversidad, quiero mencionar la palabra, el epíteto, fresco. Aunque no está en nuestro glosario, lo notamos, fíjate, se nos pasó. Y es que ya está en desuso. Creo que francamente la gente dice, es que es gay o es de la diversidad, y ya no dice fresco. Yo creo que fresco tiene algo positivo, aunque ciertamente es la entonación. Es que es fresco, dice. Entonces sí, sí podía tener una carga derogativa, ¿no? Negativona. Es muy fresco. Sí, coincido perfectamente, totalmente más bien. El próximo 30 de julio en el Centro Cultural La Paz vamos a cerrar las actividades del Pride con un conversatorio Oh. bastante interesante con adultos mayores LGBT más de la década de los 70 y de los 80. Yo gracias a Diversiradio he tenido la fortuna de conocer esas experiencias y perspectivas de cómo se vivía siendo diverso en esa época. Y si algo caracteriza es que la palabra gay era nula. Nula. Salir del closet no existía. Entonces, para referirse a las personas de la diversidad, utilizaban otras palabras. Y una de ellas era precisamente la palabra fresco. Fíjate. ¿Vale? Platicaba yo con la marquesa, el jueves platiqué con ella, ahora en el cineclub, y me hablaba sobre eso, ¿no? Sobre ciertas palabras y ciertas maneras de, y pues me decía, Martín, o sea, decir salir del closet no existía, eras y ya, o sea, no era una manera de decir, sabemos cuáles son las palabras despectivas que se han utilizado no. por siempre y que no vale la pena repetir, pero esas eran las maneras de decir, eres de esa manera, y fresco formó parte de. Aunque yo siempre defiendo el punto que es como el niga en inglés. Si eres negro o si eres latino de barrio, tú estás entitled, ¿verdad? O sea, te permiten decir niga, pero si eres un blanco de privilegio y dices niga, se ofenden muchísimo. Entonces, si alguien de la comunidad dice, es que también es fresco, no tiene carga negativa, incluso otros epítetos más graves como joto puto, pero si lo dice alguien de casa,
Si viene alguien como en tonito de reclamo, uy, se alertan, se activan las alarmas. Pero si es de la comunidad, hay defensa y orgullo respecto a cualquier... Por eso a mí me fascina el lenguaje, porque realmente es una masa flexible. Oye, y hablando del lenguaje, ¿ustedes creen que con la llegada, por ejemplo, de tanto turista, si algo ha caracterizado a La Paz, a Los Cabos y a Baja California Sur en concreto, es que hemos tenido un auge del turismo? Las personas vienen, se quedan, se van. Gentrificación. Sí, totalmente. Pero ¿ustedes creen que nuestro lenguaje, nuestra paseñez se pueda ir diluyendo con la llegada de? Platíquenme al respecto. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, cada vez hay más gente de la Ciudad de México y de Querétaro y de Oaxaca. Sí, yo ahí tengo un ejemplo buenísimo, no Entonces, sé si, pero peco de interrumpir. No. Adelante, Adelante, Laura. doctor. Antes, pero estoy hablando de niño, que ibas a la tienda y la gente decía panocha, deme panocha. Y es que el piloncillo era la panocha y no había, o sea, puedo entender que entre adultos hubiese un toque de malicia, pero en realidad era la palabra que se usaba. Era el dulce. Cuando Sí, el dulce, llegó, totalmente. cuando llegó la extranjia, cuando llegaron elementos foráneos, es que empezó la precisión. No, se dice piloncillo. Ok. Y entonces allí perdimos la inocencia, porque realmente pues quiero mi empanada con panocha, quiero Con dulce de panocha. Sí. Sí. Y la panocha de gajo es el vestigio, porque el dulce tradicional que se hace con, creo que toronja y naranja seleccionada, ¿no? Es la panocha de gajo. Hoy estamos aprendiendo demasiadas palabras y Riquísimo. cosas de... Oigan, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regresar, pues vamos a hablar de las nuevas generaciones y esas palabras, porque queremos que perduren y que no se pierdan. Así que esto es Diversi Radio, regresamos. Oigan, estamos de regreso en Diversi Radio y nosotros fuera del aire nos hemos agarrado leyendo pues parte de este glosario de la paseñez, que en el último bloque vamos a estar leyendo. ¿Qué les parece? Para que las personas escuchen ese glosario y digan, les faltó esto, y tengamos una segunda edición. Sí, retroalimenta. Sí, totalmente. Y yo siento que si algo caracteriza a la red de Sud California es que llega a toda Baja California Sur. A través del FM, un poquito más nítido, pero el AM ahora sí que también llega a todas partes. O solo que lo hagamos de la subcalifornies. Sudcalifornidad. La subcalifornies. Me encanta. Porque este es paseñez nomás de la Eso está. City. Ok. Sí, un ámbito muy restringido. Bueno, el segundo puede ser totalmente sudcaliforniano. Sí, porque no es lo mismo como nos van a decir algo de Guerrero Negro, algo sí. como nos digan de la Ribera, ¿no? Sí. Me encanta. Oigan, entonces nos fuimos hablando sobre... hablamos del turismo. No, hablamos del turismo, de la gentrificación, de las personas que llegan y encuentran en La Paz su nuevo hogar. Y hablábamos de Su eso. remanso de luz llama. Ya sé. Y hablábamos si se puede ir diluyendo nuestro vocabulario. Decíamos que, pues, podría ser. ¿O no? Me verás, ni modo que lo enseñen en las escuelas, pero vive, pero cada vez menos. A través de la tradición del habla y de la tradición oral. Si no lo decimos, va a quedar en desuso. Pues es que la lengua, como es tan viva, justamente lo que no se usa, pues se desecha y entran nuevas palabras. Ese es el problema. Sí. Y también las nuevas generaciones con todas las redes sociales, pues para entenderse con todos los demás, como que hablan un lenguaje más neutral y más común. Entonces, igual y con sus compañeros que sí están presentes, sí pueden usar. Chido era exclusivamente capitalino. Y No, ya todo el ya mundo es- dice, qué chido. Sí. No mames, güey, qué chido. Sí, eso también fue una palabra... Qué expresión tan horrenda, Tan pero horrenda, tan fina. sí, tan explícita. Tan educada. Ajá. Oigan, entonces hablemos de las nuevas generaciones, de las generaciones de aquí, de la ciudad de La Paz. ¿Ustedes creen que en un futuro, o bueno, en la actualidad, ellos estén utilizando con naturalidad esas palabras? Yo creo que no. Yo creo que las usan sus padres, sus tíos, sus abuelos, son quienes en realidad las usan. Y como los niños imitan, absorben. Ujú. Chinola, por eso, seguirá viva.
Claro que sí. Nos hacemos la pregunta. Márquenos, por favor, ¿Por a la qué? radio de su... Guillermo, sigue vivo Chinola. Vamos a chinolear el zapato. ¿Sí? Dice Llegó que- con los zapatos bien chinoleados. Bien chinoleados. Pero no, en la tienda pues dicen abarrotes, blancos, lácteos, algo así, dicen, ¿no? Lácteos. Cosméticos. Pero nunca va a decir, Pero claro, si llega aquí, uno en el DAX pregunta, busco chinola, ayúdenme a encontrar una chinola café. La señorita o el joven te van a ayudar porque es un lenguaje compartido. Sí, te van a decir, Aquí. vamos aquí, y ya te llevan a donde están las Varias marcas. ceras líquidas, que son las chinolas. ¿Qué nos queda como académicos? Laura, ¿tú tienes una formación en historia? Corrígeme. No, soy abogada y estudié la maestría en investigación histórico-literaria aquí Ok. en la UAPS. Ahí Gata vamos. salvaje. Me encanta Gato Salvaje. Sí. Platicamos, hay que enfocarnos un poquito, por ejemplo, nosotros que estamos desde la academia, la docencia, ¿qué responsabilidad tenemos? Por ejemplo, a mí me encanta que tengamos esa publicación. Siento que formará parte en 10, 20 años como este libro que dice, tienes que tenerlo, es difícil de conseguir Es y dificilísimo. aquí va a Se estar. cotiza. No, es verdad, siento Sí. que tenemos como muy poca documentación. ¿Qué nos queda como academia en cuanto a Hay esto? libros mucho más serios que este, ¿no? Que los maestros, el maestro Ibarra y el maestro, ¿cómo se llama? Que pronto le van a hacer un homenaje Ajá. al maestro Gilberto Ibarra, que muy Ajá. merecido. Entonces ahí puedes encontrar la parte más seria. En este yo creo que es como un compendio rápido para entender la paz En transición. en transición. En 10 años sí va a ser totalmente diferente la paz. Como cuando ahora para Cabo, ¿no? Y digo, ay, antes todo esto era monte. Y ya no Y es es uno monte. que envejece. Ajá, y es uno que envejece en realidad, ¿no? Porque la ciudad Todo está esto era creciendo monte. muchísimo. Yo no me imagino cómo era La Paz cuando Rubén nació o cuando tú naciste y ibas creciendo. Pues, Era en mi caso, completamente distinta, ¿no? sin tantas calles pavimentadas. Y una diferencia, que ibas al muellecito y había pulpos. Y nadie los quería pescar. Comer. Los pulpos ahí andaban y yo les mandaba mis respetos. Mira qué rojo el pulpo, decía yo, qué guinda, qué púrpura. Pero no me lo quería comer porque decía yo, pues si quiero pulpo, pues voy a un restaurante, a una tienda de mariscos, y voy a comprar pulpo. Pero yo no sabía de niño que eso no se iba a dar por siempre. Platicábamos al principio del programa que ambos participan con 2 ensayos, ¿vale? Bueno, uno y uno. Ujú. ¿Y a qué conclusiones han llegado al terminar de redactarlo? Platíquenme. ¿A qué conclusión llegaron? Yo la máxima para mí conclusión es esto de sobrepasar lo moral. Esto es, no podemos decir, es que los paseños son buenísima onda. Y yo señalo los defectos. O sea, igual que tantos, y a lo mejor peor que en algunas otras ciudades, el estacionarse en rojo, el doble fila porque quiero que mi niño llegue a la escuela así en la puerta. ¿Y por qué no los estacionan y los hacen caminar? Que también es bueno mover las piernitas, que para eso están, ¿verdad? Hay muchos detalles que podemos ser críticos. Yo digo que si la gente que trabaja en medios, por ejemplo los cronistas deportivos, que dijeran, puchi mano, qué golazo, puchi mano, qué jonrón, sería muy bueno. O sea, sería ese acento local del puchimano, porque también se nos, capaz, ojalá Dios no lo quiera, que se pierda el me puchi. Yo sí digo, me puchi, qué caro. Oye, pero el Cuando me, voy a ciertas El tiendas, mes para pero todo. el me es icónico, esperemos. esperemos sudcaliforniano, ¿Ve? o se utiliza en otras partes. Es francés. Me oui. Bueno, y me nosotros oui. tenemos pues una gran Sí, sí, influencia francesa Y ya de ahí europea. quedó, porque es me. O sea, es como o sea, es algo que brota, ¿no? ¿Y sabes qué? Sí, de ¿Sabes sorpresa, qué? me. Sí. ¿Saben qué? El otro día yo estaba viendo RuPaul Drag Race y una expresión que las drag queens utilizan es el me. Totalmente. Les voy a pasar, o sea, Entonces, sí, lo exportó Hashanía. yo me quedé anonadado cuando RuPaul, bueno, estaba un lip sync for your life con 2 concursantes y RuPaul literalmente dijo me. Y tú, Y- Y yo, Es como el RuPaul jamais. sudcaliforniana. Es que ¿Cuándo jamais, vino? que se dice jamás en francés, se dice jamais,
Entonces, sí, ahí están las dos partículas. Sí, ya se ves. los debe pasar, porque Qué dije, padre. ay, su California. Es un francisismo. Sí, Qué, sí. qué cosmopolitas. Sí, totalmente, Es RuPaul, es que fíjate hermana. que sí somos cosmopolitas por toda la influencia extranjera, o sea, De isla, de de rodeados. isla, de península, de cuántos gringos hay ahora, cuántos canadienses, pero también la población china y cierto. la población francesa, pues llegaron y Judíos se aquí, instalaron sí, y claro sí. que van permeando en lo que Voy a en lo que empezar a decir los hablamos, apellidos, ¿no? Los Kennedy, los Rousseau, los G, los Davis. Sí. los Pupo. Sí, y que ya existen también como una especie de recopilación de esos apellidos pues sudcalifornianos y Se volvieron muy subcalifornianos, pero que sí, son sí. que Los vienen de Amao, fuera. Pero en realidad no son Los sudcalifornianos. No son Yuen, Lo que sudcalifornianos. pasa es que el otro día alguien me decía, Los Rufo. es que los pueblos originarios, no hay pueblos originarios. O sea, aquí los originarios son todos los que llegaron después de la conquista. O sea, lamentablemente los acabaron. Entonces, si dices, oh, los guaycuras, qué bonito que sea el nombre o las cosas, pero no hay guaycuras, ya no hay cochimíes, ya no hay nada. Son Pericúes, los españoles que llegaron conquistando. Son los tradicionales. Uno que otro gen resiliente anda por allí. Sí. Por ahí, pero... De la guaycurés y de Sí, la pero por ejemplo, cochimies. ve los nombres de los pueblos, es Santa Rosalía, Sí, sí, no va a haber. y no como San Pedro, San Felipe, San sí. Felipe no, o sea, no. Aunque está la Sierra del Ligüí y no sé, o sea, sí hay ciertos puntos, ¿no? Sí, hay O el palabras. requesón, por ejemplo, que dices tú, vamos a la playa del requesón, que dices tú, por lo menos no es San Requesón, ¿verdad? Porque hay muchos santos, pues por la conquista evangelizadora de jesuitas. Los hemos visto muy activos en redes sociales presentando este libro. En nuestra máxima casa de estudios, los vimos en Sisi. Mar, en sí, Sisimar. Del Instituto muy, Politécnico Nacional. muy Sí. ricos los jates allí. Oiga, muchísimas. platíquenme cómo ha sido la experiencia de llevar esta publicación. Allende nuestras. Primero aquí en Baja California Sur, y también me gustaría saber si tienen pensado presentar el libro tal vez en otras partes de México que no sea en nuestro estado y del mundo entero. Platícame, Laura, ¿cómo te has sentido con la respuesta de la gente cuando lo lee y dices, oye, esta palabra de fiero, Qué fiero. no Qué lo fiero conocía. está. La fiereza. Pues fíjate que bien, tuvimos mucha suerte que el DELE de la UAPS nos invitó a darle la presentación al grupo de extranjeros que aprenden español. Con mucho interés. Con mucho interés, con muchas ganas, y como ellos quieren aprender el español, pues les interesó más. Y compraron Compraron muchos libros. Me encanta. Nos han dado buenos comentarios, buena retrospectiva, buena... Entonces, se siente bien poder tener algo que sirve, porque tener un libro que no se usa, pues... Eso fue maravilloso, Ajá. comprobar que hemos hecho un libro popular, que la gente Ajá. le gusta, que nos comentan la portada y que realmente... Y bueno, es que tiene 150 páginas y su precio es 150, es como que un peso la página, ¿no? Muy lindo. Y luego fomentamos la lectura, que a veces siento Sí. que lo hemos dejado Amén. relegado a un lado por la cultura del clic, de scrollear, like. de la pantalla, del like y de... También en el Sisimar había como el 80% de las personas son Extranjeros. de que no son de aquí, que llevan muchísimos años en La Paz, y les gustó mucho, porque era como, yo me acordaba de esta palabra, yo me acordaba de esa palabra. Y compraron mucho, y nos También decían, mucho. este se va a ir a China porque mi hijo estudia allá, y este se va a ir a Europa. O sea, sí, la verdad es que somos una comunidad muy interesante. Por supuesto. Oigan, ya casi para finalizar el programa, bueno, nos vamos a hacer una pausa y al regresar, yo quiero que me comenten cuál creen que es la palabra paz, de la paseñez, que más choque cultural le causa a las personas que llegan a nuestro estado. ¿Qué les parece? Shocking. Así que vayan pensando. Shocking Eso es eyes. Diversi Radio y estamos hablando de la paseñez. Breves apuntes sobre el habla paseña. Oigan, estamos de regreso y sí, tenemos que hablar mucho porque hemos ¿De hablado Kevin? demasiado en ese programa. Yo de verdad quiero agradecer a las personas que se sumaron en esta hora, sobre todo pues para hablar de esa publicación de Laura y de Rubén. Y ya para irnos, platíquenme al respecto. Una palabra que ustedes crean que es como que el choque cultural de las personas cuando vienen aquí a Baja California Sur.
Son muchas. Oiga, son demasiados, yo creo. Sí, yo digo que las palabras sexosas que no son sexosas, esto es, el piloncillo panocha y el café de talega. Pero desde que la gente dice, ¿cómo vamos a decir en el menú, verdad, en el restaurante? ¿Me da un café de talega? Pues sí, pero... Yo tengo una anécdota. Yo tengo muchos amigos, pero vinieron de Monterrey y llegaron, no sé qué tanto. Le dije, Exhalate. le dije Exhalate. totalmente, le dije, ¡qué curado! Y me dijo, Museografía, yo, curadora. ajá, me dijo, pero, ¿por qué? Y yo, pues Por está enfermo. curadísimo, me encanta, oye, no, está. Y me dijo, no, le dije, curado está padre, le digo. Sí. Y ellos dicen cuero. Y ¿En yo, dónde? ¿En dónde? en Monterrey, Ah, sí. Pues sí. Pues es cuero. como bonito. Ajá. Ujú. Es un cuero. También tenía un amigo y también decía, ay, está cuerísimo. Y yo, cuerísimo. A ver, no entiendo el contexto. Y sí, y creo que pues ellos tienen sus Hay, palabras y como, nosotros hay las gente que nuestras. dice me mama y están diciendo que me gusta o que me enoja. No sé, te dependiendo del gusta. Se contexto. puede, ajá, yo creo No, también puede se puede ser. utilizar Ah, en ambas. es que no lo uso. Oigan, Sí, yo y no. es Ah, que sí, Jamais. sí, Jamais. Yo y, no es, lo sé. y es que el vocabulario es tan rico Sí. e incluso yo creo que hasta se puede adoptar de una manera positiva o negativa, incluso podría tener, como lo comentábamos en los bloques anteriores, ¿no? Esos contrastes tan peyorativos, Sí. negativos, cargados de tanta violencia que hemos sufrido, por ejemplo, las personas de la diversidad con esas palabras. Y luego tenemos, por ejemplo, fresco, ¿no? Que tiene esa Aire connotación fresco. positiva, el queso fresco, como decía Rubén, el aire fresco, y la palabra fresco como tal, ¿no? Cómo la podemos ir adaptando y cómo sirvió para referirse a un grupo de personas en particular. Y ahí dejamos esa reflexión porque pues, nos vamos a despedir. Yo primero quiero agradecerles muchísimo por acompañarnos a Diversi Radio y presentar La Paseñez. Les comentamos que este libro ya se encuentra agotado, pero casi agotado. Casi. Pero Y pueden, vamos a pedir más. Y vamos Sí, sí. pero pueden escribirle tanto a Rubén Olachea como a Laura Cruz Reyes en sus redes sociales para saber dónde los podemos comprar. Y si ya no hay libros tal cual, sé que por ahí ya el formato electrónico. Sí. Formato electrónico está desde el año pasado. Ahí Sí. pones en tu buscador La Paseñez y sale. Y sé que hay algunos ejemplares en Fondo Editorial WAPS. Ahí Oh, tenemos algunos sí, en sí. Vayan y consignación. compren. Y aparte el precio es súper accesible. 150. Pues creemos que sí, 150 pesos. 150 pesos, sí. el- Hemos comprado a veces literatura o libros así de 700 pesos y yo creo que 150 pesos para otra vez darnos un segundo aire de nuestro vocabulario, yo creo que se agradece muchísimo. Totalmente. ¿Algo más que decir, agregar? Antes de irnos... Que afortunadamente ya una palabra que en desaparición es pasguato, porque antes el paseño decía ahí todo pasguato va manejando lento porque es paseño, pasguato, y ya no, ya se está yendo, era ofensiva. Ya casi no se usa. ¿Tú la has escuchado alguna vez? Yo no, yo ya no. Yo he Y antes se escuchado- usaba bastante. Yo he escuchado más que le dicen está bien bembo, Bembo. pero como que no, como que la gente ya le da penita. Sí, sí, sí. Sí, como Yo creo que sería cuestión solamente de saber si las rancherías, porque Ajá. tal vez aquí en la Ciudad de La Paz no se estén utilizando tanto, pero le voy a enviar un mensaje a mi amiga Nayeli en San Bartolo para ver que me diga si todavía están utilizando esas palabras. Sería interesante saber si forman parte de su vida y del lenguaje cotidiano. Ujú. Sí, el Totalmente. cocha y alfeñique ya no se encuentran y antes eran dulces y Ah, sí. entonces las palabras van a desaparecer si no se siguen produciendo esos dulces. Porque recuerden de lo que no se habla no existe y lo que no existe se margina, es igual como la tradición oral. Así Sí. que Exactamente. les quiero agradecer mucho por estar acá en Muchas Diversi gracias, Radio. Martín. Es un deleite estar aquí. Muchas Hoy, gracias. la primera vez, pero espero que sea la primera de muchas veces. Y al doctor Rubén ya había estado acá con nosotros hablando Sí. también. Creo que fue hace como 2 años en noviembre. Sí. No recuerdo muy bien, pero a ver, por ahí, yo aquí tengo, mire, un collage de todas y de todos nuestros invitados, bueno, la mayoría. Creo que Oh, Rubén, mira, sí. Rubén por ahí debes de andar. Aquí estoy. Igualito. Amigos,
Mi nombre es Martín Sánchez, les deseo un excelente domingo. Les deseo también a todos los padres de South California que pasen un bonito domingo acompañado de sus familias y de sus hijos. Y nosotros nos estamos escuchando el próximo domingo. Recuerden que el sábado es la Marcha del Orgullo LGBT+, aquí en La Paz, Baja California 5. Bye bye.